Marzo 21. Jefté y otros 5. Reseña. En contraste con Abimelech, que detestaba los antecedentes justos de su familia, Jefté supera un comienzo vergonzoso para convertirse en uno de los 6 jueces siguientes de Israel. Líder de una banda de rufianes, Jefté es llamado para liberar a Israel de varios enemigos, principalmente de los amonitas, que han oprimido la zona este del río Jordán cerca de Galaad y partes de Canaán que pertenecían a Efraín, Benjamín y Judá. La tragedia más terrible de Jefté es el sacrificio de su propia hija en virtud de un voto atolondrado. Durante el periodo de estos 6 líderes es evidente que la tela de la unidad de Israel se ha desgastado. Los celos entre las tribus finalmente conducen a una guerra entre los hombres de Efraín y los de Manasés en Galaad, con 42,000 hombres de Efraín muertos. También resulta evidente que entre las diversas tribus se están comenzando a desarrollar dialectos diferentes a estas alturas, hasta el punto de convertirse en un factor estratégico en el conflicto civil. El registro del liderazgo de Jefté se encuentra entre los breves relatos de otros 5 líderes, comenzando por Tola. Comenzamos. El liderazgo de Tola. Jueces 10, 1 y 2, probablemente en el 1134 al 1111 a.C. en Samir. Después de Abimelech se levantó Tola para librar a Israel. Tola era hijo de Fúa y nieto de Dodo, de la tribu de Isaacar, y vivía en Samir, en los montes de Efraín. Y Tola gobernó a Israel durante 23 años, y al morir fue sepultado en Samir. El liderazgo de Jair. Jueces 10, del 3 al 5, probablemente en el año 1111 al año 1089 a.C. en Galaad. Después de él vino Jair el Gaaladita, que también acaudilló a Israel durante 22 años. Jair tuvo 30 hijos y cada uno de ellos tenía su propio asno. Tenía también 30 ciudades, conocidas como las ciudades de Jair, las cuales hasta el día de hoy están en la tierra de Galaad. Al morir Jair, fue sepultado en Camón. Opresión por parte de los amonitas. Jueces 10, del 6 al 9. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, pues se volvieron a la idolatría y sirvieron a Baal y a Astarot, y a los dioses de Siria, Sidón, Moab, Amón, Filistea, y se olvidaron de servir al Señor. Y el Señor se enojó mucho contra Israel y lo dejó caer en manos de los filisteos y de los amonitas, que durante 18 años oprimieron y quebrantaron a los israelitas que vivían en Galaad, entre los amorreos al otro lado del Jordán. Además, los amonitas cruzaron el Jordán para hacerle la guerra a Judá y a Benjamín, descendientes de Efraín, y otra vez Israel sufrió una gran opresión. El pueblo llora en vano. Jueces 10, del 10 al 16. Entonces los israelitas clamaron al Señor y le dijeron: reconocemos que te hemos ofendido y que nos hemos apartado de ti, que eres nuestro Dios, por servir a los Baales. Y el Señor les respondió: ¿no es verdad que ustedes han sido oprimidos por los egipcios, amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas, pero que cuando han clamado a mí, yo los he librado de ellos? Pero ustedes me han abandonado por ir a servir a otros dioses. Por eso no volveré a salvarlos. Vayan y pidan la ayuda de esos dioses que han elegido, que sean ellos quienes los libren de todas sus aflicciones. Y los israelitas les respondieron: sí, Señor, reconocemos que te hemos ofendido. Haz con nosotros lo que te parezca mejor, solo te rogamos que nos salves esta vez. Y los israelitas desecharon todos los dioses ajenos que tenían y sirvieron al Señor, a quien le dolió ver la aflicción de Israel. Búsqueda de líder. Jueces 10, 17 y 18. Pero los amonitas se juntaron y acamparon en Galaad,
Los israelitas, por su parte, acamparon en Mizpa. Los jefes israelitas y los de Galaad acordaron que el que abriera las hostilidades contra los amonitas sería el caudillo de todos los habitantes de Galaad. Antecedentes de Jefté. Jueces 11 del 1 al 3. Jefté el galadita era un hombre valiente y aguerrido, hijo de una ramera. Su padre se llamaba Galaad. La mujer de Galaad tuvo otros hijos de este que, cuando crecieron, corrieron de su casa a Jefté y lo amenazaron diciéndole: «Tú no recibirás ninguna herencia de nuestro padre, porque no eres hijo de nuestra madre, sino de otra mujer». Fue así como Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob. Allí se juntó con unos vagabundos y ellos comenzaron a salir con él. Jefté es elegido. Jueces 11 del 4 al 11, probablemente en el 1089 a.C. Tiempo después, los amonitas pelearon contra los israelitas, y los ancianos de Galaad llamaron a Jefté, que vivía en Tob, y le dijeron: «Ven con nosotros para combatir a los amonitas, tú serás nuestro jefe». Pero Jefté les respondió: «Ustedes no me quieren, hasta me corrieron de la casa de mi padre. ¿Por qué vienen a pedirme ayuda ahora que están en problemas?». Y los ancianos le respondieron: «Precisamente por eso, porque estamos en problemas, te pedimos que vengas y pelees con nosotros contra los amonitas. Tú serás el caudillo de todos los que vivamos en Galaad». Jefté les respondió: «¿Ustedes me piden volver para que pelee contra los amonitas? ¿Y si el Señor me da la victoria, seré el caudillo de ustedes?». Los ancianos de Galaad respondieron: «El Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú nos ordenes». Entonces Jefté se fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo nombró su caudillo y jefe. Pero en Mizpa repitió ante el Señor todo lo que antes había dicho. Los amonitas quieren el este de Canaán. Jueces 11 del 12 al 13. Luego envió un mensaje al rey de los amonitas en que le decía: «¿Qué tienes tú contra mí? ¿Por qué quieres atacar mi tierra?». Al mensaje de Jefté, el rey respondió: «Cuando Israel vino de Egipto, se adueñó de mi tierra, que va desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Eso es lo que peleo. Devuélveme esa tierra y viviremos en paz». La respuesta de Jefté, Jueces 11 del 14 al 28. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas y le dijo: «Yo, Jefté, te digo, Israel no se adueñó de la tierra de Moab ni de la tierra de los amonitas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el desierto hasta el Mar Rojo, llegó a Cades. Entonces el pueblo de Israel envió mensajeros al rey de Edom y le pidió permiso para pasar por su territorio, pero el rey de Edom no lo escuchó. También pidió permiso al rey de Moab, pero él tampoco les permitió pasar. Así que Israel se quedó en Cades. Después anduvo por el desierto y rodeó las tierras de Edom y de Moab por el oriente, y luego acampó al otro lado del río Arnón, pero no entró en territorio de Moab, pues en Arnón empezaba su territorio. Además, Israel envió mensajeros a Sihón, el rey de los amorreos, y de Hesbón, y le dijo: «Te ruego que me dejes pasar por tu territorio para llegar a mi destino». Pero a Sihón no le inspiró confianza a Israel, y tampoco lo dejó pasar por su territorio, sino que reunió su ejército, acampó en Yahaz y peleó contra Israel. Pero el Señor, Dios de Israel, entregó a Sihón y a todo su ejército en manos del pueblo de Israel, y estos se apoderaron de toda la tierra de los amorreos. Tomaron también el territorio de los amorreos desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. ¿Y ahora tú pretendes apoderarte de ese territorio? Si tu Dios Quemos te diera algo, ¿no sería tuyo? De igual manera, todo lo que el Señor nuestro Dios nos entregó nos pertenece. ¿En qué eres mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo algún problema contra Israel para que le hiciera la guerra? Durante 300 años Israel ha habitado en Hesbón y en Aroer, y en todas las ciudades del territorio de Armón.
¿Por qué nunca antes han reclamado esa tierra? De modo que yo no he pecado contra ti, pero tú sí haces mal al querer pelear contra mí. Que el Señor, que es el juez, juzgue entre los israelitas y los amonitas. Pero como el rey de los amonitas no quiso entender las razones de Jefté, el espíritu del Señor vino sobre Jefté, y éste recorrió Galaad y Manasés y Mizpa de Galaad. Jefté hace un voto. Jueces 11, del 29 al 31. El espíritu del Señor vino sobre Jefté para luchar contra los amonitas. Allí Jefté hizo un juramento al Señor y le dijo: si me das la victoria sobre los amonitas, cuando yo regrese de la batalla, te ofreceré en holocausto a quien primero salga a recibirme. Destrucción de los amonitas. Jueces 11, 32 y 33. Luego Jefté avanzó contra los amonitas y peleó contra ellos, y con la ayuda del Señor los venció. Los destruyó por completo, y conquistó Aroer hasta Minit, y sus 20 ciudades hasta los llanos de las viñas. Así fue como los israelitas sometieron a los amonitas. Jefté sacrifica a su hija. Jueces 11, del 34 al 40, en Mizpa. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Jefté no tenía más hijos, sino que ella era su única hija. Así que al momento de verla, rasgó sus vestiduras y rompió en llanto. ¡Ay, hija mía! ¡Qué desgracia la mía! Y tú eres la causa de mi dolor por la promesa que le hice a Jehová, y no me puedo retractar. Pero ella le respondió: Padre mío, si le has dado tu palabra al Señor, cumple tu promesa, pues Él te usó para vengarte de tus enemigos los amonitas. Y le hizo una petición a su padre: concédeme 2 meses para ir por los montes con mis amigas, déjame llorar por mi virginidad. Y Jefté le concedió los 2 meses y la dejó ir. Entonces ella salió con sus compañeras y recorrieron los montes lamentando que moriría virgen. Pasados los 2 meses, ella volvió con su padre para que éste cumpliera su promesa al Señor. Ella nunca tuvo relaciones con un hombre. A partir de entonces fue costumbre en Israel que, cada año, todas las doncellas de Israel lloraran durante 4 días por la hija de Jefté, el Gaaladita. Efraín vuelve a estar molesto. Jueces 12, del 1 al 13. Tiempo después, los efraínitas se reunieron para dirigirse al norte y hablar con Jefté, y le reclamaron: ¿por qué fuiste solo a pelear contra los amonitas? ¿Por qué no nos llamaste para que fuéramos contigo? Ahora vamos a quemar tu casa y a ti en ella. Jefté les respondió: mi pueblo y yo teníamos un gran pleito con los amonitas. Cuando yo los llamé, ustedes no salieron en mi defensa. Como vi que ustedes no venían en mi ayuda, me arriesgué y luché contra ellos, y el Señor me los entregó. ¿Por qué entonces vienen ahora a querer pelear conmigo? Shibolet o Sibolet. Jueces 12, del 4 al 6. Luego Jefté reunió a los guerreros de Galaad y peleó contra los efraínitas y los derrotó, pues habían dicho: ustedes los galaditas que viven entre Efraín y Manasés se apartaron de la familia de Efraín. Y así los galaditas se apropiaron de los vados del Jordán que habían sido de la familia de Efraín. Y cuando los efraínitas que huían querían cruzar el vado, los de Galaad les preguntaban: ¿eres efrateo? Si respondían que no, les pedían que dijeran Shibolet. Y si el fugitivo decía Sibolet, porque no podía pronunciar esa palabra correctamente, le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Así murieron 42,000 efraínitas. Muerte de Jefté. Jueces 12:7, posiblemente en el año 1083 a.C. Jefté, el Galadita, fue caudillo de Israel durante 6 años. Cuando murió, fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Liderazgo de Ibzán. Jueces 12, del 8 al 10, probablemente en el año 1083
a 1076 a.C. Después de Jefté, el caudillo de Israel fue Ibzán de Belén, que tuvo 30 hijos y 30 hijas, y a todos los casó con gente que no era de su pueblo. Ibzán gobernó a Israel durante 7 años, y cuando murió, fue sepultado en Belén. Liderazgo de Elón, jueces 12, 11 y 12 en el año 1076 al 1066 a.C. Después de Ibzán, el caudillo de Israel fue Elón, el Zabulonita, que gobernó a Israel durante 10 años. Cuando murió Elón, fue sepultado en Ayalón, en la tierra de Zabulón. Liderazgo de Abdón, jueces 12, del 13 al 15, probablemente en el año 1066 al 1058 a.C. Después de Elón, el caudillo de Israel fue Abdón, hijo de Gilel, el piratonita, que tuvo 40 hijos y 30 nietos, y cada uno de ellos montaba su propio asno. Abdón gobernó a Israel durante 8 años, y cuando murió fue sepultado en Piratón, en el monte de Amalec, que es la tierra de Efraín.